para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar ese duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Santo, santo. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Aleluya, aleluya, les aplauso al Señor. Una vez más, Señor, una vez más, Señor. Es grande su fidelidad incomparable.
grande es tu fidelidad. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable. Nadie como tú, Señor Jesús. Bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Aleluya, aleluya, dale ese aplauso al Señor, gloria a Dios, grande es tu verdad, cada día, cada instante, cada momento, nuestro Dios, por eso que estamos aquí, en este lugar, una vez más, Señor Jesucristo. Oh, Santo, estamos agradecidos de ti, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que usted nos regala en esta maravillosa noche, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, por la fuerza, Señor. Oh, por la salud, Padre Santo, por el alimento que nos regala cada día, Señor. Si no fuera por ti, Señor, por tu gracia, Señor, que sería de nosotros, Padre bendito de la gloria. Pero hoy sabemos que estamos aquí bendecidos delante de ti, Padre Santo. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Oh, maravilloso, gracias le damos en esta hora. Dele un fuerte aplauso a la misericordia de alguien de nuestro Padre Celestial. Querido hermano, querido amigo que se encuentra en esta maravillosa noche, porque el Señor es quien nos ha traído una vez más a este lugar para que le adoremos, para que le alabemos con todo el corazón, con toda la mente, porque de eso es que se da nuestro Padre Celestial. Demos una alabanza a nuestro ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Amén. Hermanos, todos son bienvenidos a este lugar. Amén. Donde venimos a buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. En este día no estaba preparado para dirigir, pero lo voy a hacer para la gloria y honra de nuestro Dios, que sea ayudándonos de una manera muy especial. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque debemos venir agradecidos cada día que podemos estar en este lugar, porque hay hermanos que tal vez están enfermos, hoy no pueden venir, pero nosotros tenemos ese privilegio tan grande de poder estar una vez más en esta noche, hermanos. Y eso es un agradecimiento a nuestro Padre Celestial, solamente a nuestro Dios, porque Él es grande y poderoso. Vamos a la palabra de Dios en esta maravillosa tarde. Amén. En el libro de San Juan, San Juan 10, creo que vamos a Juan 10, ¿qué queda? 10, 28 o 30. Juan 10, ¿qué? 10, ¿En qué quedaron la 28, noche? quedamos. Anoche. Juan 30. Sí, no. 11 o 10. 11. Sí, Están no. adelantados, está bueno. 11, 28, sí, hermano. 11, 28. 11, 28. 11, 28. Amén, todos estamos ahí. Vamos a ver Amén. de una manera acostumbrada. Yo era el primero y ustedes el siguiente. Amén, amén. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole: en secreto el Maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Si les dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestros lugares santos y nuestra nación. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?
Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta Amén. palabra. Que la palabra es la que nos enseña cada día, nos aconseja. Todos debemos estar agradecidos. Oh bendito Dios de los cielos, gracias le damos, Señor, por esta bendita y poderosa palabra, Señor, que nos has permitido poder leer una vez más, Señor Jesucristo, porque tu palabra es poderosa, Señor, tu palabra es santa, Señor Jesucristo, es verdad, única que nos puede ayudar cada día a ser mejores, bendito Dios. Y síganos ayudando cada día, Señor, por medio de esta bendita y poderosa palabra, Señor. Denos entendimiento, sabiduría, Señor, para poder entender cada día más y más, bendito Dios. Gracias, Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar por las necesidades, peticiones. También vamos a orar por mi hermana María una vez más, porque sigue quebrantada de salud, para que el Señor sea ayudándola. También el nieto de ella también tuvo un accidente ayer y se golpeó la pierna. También vamos a orar para que el Señor sea sanándola. Y algún más que esté enfermo en esta noche, vamos a orar. Oh bendito Dios de los cielos, oh poderoso, aquí una vez más presentamos, Señor Jesucristo, cada necesidad, cada petición, Señor Jesucristo, de mis hermanos, Señor, hermanas, Señor, oh de los amigos, de los niños, Señor, porque todos somos necesitados de ti, Señor Jesucristo. Presento a mi hermana María, Señor Jesucristo, para que usted sea sanándola, Señor, de esa enfermedad, de esa peste, Señor Jesucristo. También, Señor, de Rubén, Señor Jesucristo, para que usted lo ayude, Señor. Oh, lo bendiga, Señor, el entendimiento, sabiduría, Señor Jesucristo. Oh, para que Él pueda entender este camino, bendito Dios de los cielos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y que seas tú ayudándole en esa enfermedad, Señor Jesucristo, bendito Dios. Oh, te rogamos en el nombre de Jesús por todas las necesidades, por todas las peticiones, Señor Jesucristo, porque tú eres el único que puedes obrar de una manera muy especial, bendito Dios de los cielos. Gracias, gracias le damos. Vamos a seguirle cantando en este nombre, Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.
pienso en ti, una unción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, santo, santo, aleluya, eres mi paz, eres mi paz, tú eres nuestra paz, eres mi paz. Eres mi paz, eres mi paz, eres mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, porque cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, porque cuida de mí. Él es mi paz, 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 Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, porque cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, porque cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, porque cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Santo Dios, santo, amor.
Promesa que nos da gozo, alegría, Señor, cuando estamos tristes, Señor. Oh, bendito Dios, como lo vamos a adorar, Señor. Y tú eres el único Dios grande, Dios poderoso, el que siempre está atento con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Dios está aquí, está aquí. Haciendo como el aire respiro, siento como la mañana se levanta el sol. Siento que cuando le hablo él me puede oír, me puede sentir a tu lado en este mismo instante, me puedes llevar dentro de tu corazón. Jesús está aquí, si tú quieres puedes sentir. Y santo, 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 mi corazón te adora. Gracias, Señor, es que podemos Dios está aquí, está aquí. Dios está aquí, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puede sentir a tu lado en este mismo instante. Le puede observar muy dentro de tu corazón. Él te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti, santo es. Santo es tu gracia,
Señor, porque tú eres el que nos sabe escuchar, el que nos oye, Señor, cuando te rogamos, algo bendito que nos ayudes. Tú estás ahí, bendito Dios. Oh, hemos mirado que tú haces grandes cosas, Señor, cosas maravillosas, Señor Jesucristo. Solo tú eres fiel, solo tú eres verdadero, Señor. Solo tú no hay ninguno, bendito Dios. Por eso estamos aquí, agradecidos, Señor, adorante, Señor, en esta tarde, bendito Rey de la gloria. Tú eres el que nos oye, está aquí, bendito Dios. Gloria a Dios. Dele una alabanza a nuestro Dios. Yo creo que tenemos tiempo de testificar algo cortico que Dios ha hecho, porque este canto que dice Dios nos oye cuando le pedimos algo, Él nos escucha y nos ayuda en los momentos difíciles tal vez. A la gloria y honra de nuestro Dios voy a testificar este testimonio, tal vez cortico, pero todo sea para la gloria de Dios. Un día yo iba para el Tambo y en la moto y por allá se me bajó del río para arriba. Yo no tenía una llave que necesitaba para resbalarme. Pues el pasajero que llevaba yo lo mandé con otro señor, con un amigo que pasó. Y yo me quedé ahí, pues le dije yo al Señor, ¿qué hago? Le dije, necesito esa llave, pero no la tengo. Le dije, Señor, tú puedes hacer algo especial, le dije, porque tú eres el único que me puedes ayudar en todo momento. Le dije, estaba ahí, tal vez he estado como unos 10 minuticos, pero yo estaba orando a Dios. Pasaban gente por ahí, le decía, no lleva una llavecita, no, si nosotros no vamos a sacar las llaves. Y luego se apareció un señor con una moto grandota, que yo no había visto nunca, y dijo, ¿qué le pasó? Dijo, no, le dije, necesito arreglar esta moto porque se me salió la cadena, le dije, y no puedo acomodarla, era del piñón chiquito que se me salió, porque el piñón grande sí es fácil, ¿no, hermano Luis? Y del pequeñito pues es muy difícil porque ahí lleva tocado una llave especial y yo lo había llevado. Y llegó ese señor, dijo, yo le tengo la solución, dijo, yo tengo todas esas llaves, dijo. Y sí, me la prestó, sí, era esa llave. Y cuando ya me la prestó, y al ratico dijo, ya se desbaló, dijo. Cogió y se regresó. Como que eso fue Dios que lo mandó, porque él no siguió para arriba, él iba subiendo de acá del río también para arriba. Y cuando ya me prestó la llave, la guardó y se regresó otra vez. Es que Dios lo mandó, porque nosotros creemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y si confiamos, tenemos fe, Él es el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles, en los momentos que sean. Tal vez al rato decimos yo, ¿qué será que va a pasar? Pero es porque a veces no tenemos confianza en nuestro Dios, pero cuando confiamos en nuestro Dios, algo maravilloso sucede, hermano. Y sigamos confiando en nuestro Dios, que Él es el que hace cosas maravillosas, hermano. Ese es el corto testimonio y coloquémonos en pie para orar por el portador de la palabra, para que sea Dios usándolo de una manera muy especial. Oh bendito Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor, por tu poder, por tu misericordia una vez más, Señor. Hoy presentamos, Señor, al portador de su palabra, bendito Dios, para que sea usted, Señor, hablándonos una vez más, Señor.
que sea utilizándolo, Señor, conforme tú lo sabes hacer, bendito Dios, porque somos necesitados una vez más de esa palabra poderosa, Señor Jesucristo, porque sin tu palabra no podemos vivir, bendito Dios. Hoy en esta noche recibimos tu palabra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a tener un tiempo de enseñanza. Amén. En estos días, hermanos, hemos, gracias a Dios, escuchado hartas prédicas que han sido buenas. Y también, hermanos, es bueno, como les decía la vez pasada, variar tanto prédica como enseñanza. Amén. Entonces, hoy vamos a dar también enseñanza de la palabra del Señor. Estas enseñanzas, hermanos, yo por lo general estoy subiendo al Facebook para que ustedes, si algún día, hermano, oyó la enseñanza y se le olvidó, usted puede buscarlas ahí en el Facebook, en el perfil mío. Ahí yo las estoy subiendo para que si usted de pronto alguna enseñanza que yo di, usted de pronto no se acuerda o quisiera recordarla, las puede encontrar allí. También, hermanos, subo a veces enseñanzas que me gustan pues compartirlas, porque la verdad, hermanos, es que vivimos en un tiempo donde la gente carece mucho de conocimiento. Amén. Y como carecen tanto de conocimiento, se cumple lo que dice la Biblia en Oseas 4:6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que nosotros queremos en esta noche adquirir es el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es un libro sagrado que nos enseña a nosotros muchísimas cosas y todos los días podemos aprender cosas de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, habla de todo. Hay personas que piensan que la Biblia nomás habla de lo espiritual, pero la Biblia habla de todo. Habla de educación, la Biblia habla de economía, la Biblia habla de política, la Biblia habla, hermano, de todo, porque las personas muchas veces piensan que la palabra de Dios no habla de esos temas, pero sí, la Biblia habla de todos esos temas. Pero hoy vamos a tratar, hermanos, un tema que me gustaría que ustedes le pongan mucha atención, porque este es un tema, hermanos, que la verdad yo me gustaría que hubieran habido más hermanos para que vieran esa enseñanza, pero bueno, los que de pronto no vieron, digamos, no tuvieron la oportunidad de venir, ojalá que puedan la enseñanza escuchar por medio del internet, que también es una forma de aprender. Hoy, hermanos, pónganse sentaditos, descansen. Hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hoy vamos a hablar de un tema que lo he titulado Bueno, hermanos, el tema que vamos a enseñar se llama la disciplina y la excomulgación. Entonces, ese es un tema que yo se los quiero enseñar. Yo no sé si en alguna ocasión les han enseñado este tema, que es la disciplina y que es la excomulgación. Entonces, yo les voy a enseñar por la Biblia cómo se debe aplicar una disciplina y en qué caso se debe también aplicar lo que se llama la excomulgación. Entonces, para los que están aquí, quiero decirles que la palabra del Señor nos enseña la manera correcta de aplicar una disciplina y aplicar una excomulgación. Pero esto es en algunos casos especiales, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo que es una disciplina. Cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de una disciplina, nosotros inmediatamente la palabra disciplina se la puede, hermano, en este caso asociar como nosotros lo asociamos por lo general como si fuera un castigo.
Pero según la Biblia, la disciplina, según la palabra del Señor, la disciplina nos ayuda para no volvernos, según la Biblia, bastardos. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la disciplina es algo que el Señor en su palabra dice que Él a nosotros nos disciplina, dice la palabra de Dios. Y la disciplina es algo que Dios lo utiliza para corregirnos. Cuando nosotros estamos haciendo algo que a Él no le agrada, cuando nosotros estamos haciendo alguna clase de desobediencia, cuando estamos haciendo algo que al Señor no le agrada, entonces, hermanos, muchas veces el Señor a nosotros nos tiene que disciplinar. Y la disciplina, como yo les digo a mis hermanos, es algo que a la verdad es algo que pues no nos gusta, porque eso dice la Biblia. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. En Hebreos, el capítulo número 13, el versículo número 7 en adelante, aquí nos habla de la disciplina. Dice así la palabra de Dios, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la Biblia nos habla, hermanos, de que el Señor, Él nos disciplina a nosotros. En este caso, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, Dios de alguna manera nos disciplina a nosotros. Entonces aquí se pone un ejemplo y el Señor aquí utiliza un ejemplo de que un padre disciplina a su hijo para que su hijo haga las cosas bien, o si hizo las cosas mal, lo disciplina como un castigo. Y aquí se pone, hermanos, un ejemplo que de la misma manera como un padre terrenal disciplina a un hijo, así mismo Dios disciplina a sus hijos. Entonces, algunas veces nosotros, hermano, nos pasan cosas y muchas veces nosotros, hermano, estamos recibiendo una disciplina de parte de Dios. A veces pueden venirnos enfermedades, a veces nos pueden venir situaciones difíciles y muchas veces son disciplinas que Dios está permitiendo en nuestra vida porque en algunas cosas le estamos fallando a Dios. Hay veces que cuando vienen pues algunas circunstancias no son de pronto disciplinas de Dios, sino que algunas veces son pruebas. Es decir, hay veces que a uno le vienen a la vida situaciones que son difíciles. A veces son disciplinas que Dios permite para que uno se enderece, para que uno se arregle. Y hay veces que son pruebas, es decir, a veces son disciplinas que Dios las permite porque hay algún pecado en la vida de uno, y hay veces que es una prueba. Cuando es una prueba es diferente a una disciplina. Cuando es una prueba es algo, hermano, que Dios lo permite para fortalecer nuestro carácter. Pero cuando es una disciplina es porque en nuestra vida hay algo que está chueco o algo está torcido. Como decir, en nuestra vida hay algo que ante los ojos de Dios no está bien. Entonces, ahí es el primer punto. La disciplina es algo que el Señor, Él la ejerce hacia sus hijos. Y si nosotros no fuéramos disciplinados según la Biblia, nos convertiríamos ¿en qué? En bastardos. Entonces, ¿qué es bastardo? Les voy a explicarle. Bastardos es una palabra que se utiliza para referirse a un hijo que el papá o la mamá, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Según la Biblia, un bastardo es, por ejemplo, un hijo
que nace, pongamos un ejemplo, hay un matrimonio, pongamos un ejemplo, hay un matrimonio, y digamos, sea el hombre o sea la mujer, pongamos un ejemplo, tuvo una aventura y de esa aventura nació un hijo extramatrimonial. Entonces, antes se les decía bastardos a los hijos que se los concebía fuera del matrimonio. Nosotros utilizamos unas palabras como un poquito más suaves y decimos hijo natural, decimos o hijo legítimo, ¿sí me hago entender? Como decir, en nuestro idioma utilizamos un vocabulario un poquito como más, lo acomodamos un poco más para que no sea tan feo, pero según la Biblia, un hijo bastardo era un hijo que nacía de, digamos, fuera del matrimonio, no era un hijo del matrimonio, sino un hijo de afuera del matrimonio. Entonces le llamaba un bastardo, porque el papá de pronto no lo quería reconocer, porque le daba vergüenza reconocer que había cometido un error, y en este caso pues era tenido en poco. Entonces a eso se le llama bastardo. Entonces, según la Biblia, Dios a nosotros nos disciplina para que Él no se avergüence de llamarnos que Él es nuestro Dios y nosotros somos los hijos de Él. Como decir, Dios, para no avergonzarse y decir, es que Él es mi hijo, y para que no le causemos vergüenza, pues Dios nos disciplina para que podamos tener el honor de llamarnos hijos de Dios, porque ser hijo de Dios es un honor, y cualquiera no puede decir yo soy hijo de Dios, porque no todo el mundo puede ser hijo de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios hay que dar la talla. Entonces Dios, por eso en su palabra dice que Él, para que nos llame hijos, tiene que disciplinarnos. Ahora sí, dentro de la iglesia existe algo que se llama un gobierno espiritual. Dentro de la iglesia hay un gobierno. El gobierno de la iglesia se puede decir que es así: Dios es la cabeza. Luego de este gobierno está lo que se llama el pastor. Él es el que sigue después de Dios en la iglesia. Después está lo que se llaman los diáconos. Y después siguen los líderes. Entonces, dentro de una iglesia, hermano, existe lo que se llama gobierno. Como decir, el gobierno no es solamente la política. Como decir, cuando hablamos de gobierno, como decir, ustedes, hermanos, están en una iglesia y en esta iglesia hay un gobierno. Y el gobierno tiene el orden que les menciono: Dios, el pastor, los diáconos y los líderes. Ese es el orden establecido por Dios y esas son las autoridades establecidas por Dios. Estas son autoridades espirituales que son establecidas ¿por quién? Por Dios. Es decir, Dios, hermano, a Él le ha gustado siempre hacer todo en orden. Entonces, en una iglesia, la cabeza y el centro es Dios, Él es el más importante. Pero después de Dios hay un líder que es el pastor, hay unos diáconos y hay unos líderes. Entonces, dentro de la iglesia, hermano, este es el gobierno establecido por Dios. Este es el gobierno espiritual establecido por Dios. Y estos que mencionamos aquí son los pilares de la autoridad dentro de una iglesia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí hay un hermanito, o una hermanita. Vamos a poner un ejemplo. Este hermanito, vamos a poner un ejemplo, es una persona que en la iglesia está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, este hermano es un ejemplo, un hermano, vamos a poner un ejemplo, un hermano problemático. O pongamos un hermano engañador. Vamos a poner algo como engañador. Listo, este es un hermano de la iglesia que es problemático, un ejemplo, y es engañador. Si dentro de la iglesia hay una persona que es problemática y en este caso engañador, entonces en la iglesia existe lo que se llama, hermano, las leyes espirituales. Como decir, el mundo tiene, hermano, leyes humanas. La iglesia tiene leyes espirituales establecidas por Dios. ¿Qué se debe hacer con una persona en la iglesia? Pongamos un ejemplo, que está portándose mal y está haciendo cosas que no son correctas, está engañando a las personas. ¿Qué se debe hacer? A estas personas
se le puede decir, hermano, que se le debe aplicar lo que dice Mateo 18. Vamos a mirar ejemplos por la Biblia. ¿Qué se debe hacer con una persona en la iglesia que se está portando mal? Vamos a hablar de un ejemplo que es una persona que problemática. Problemática podríamos decir que sería una persona que en la iglesia anda buscando problemas a los hermanos, anda buscando a los hermanos y les está formando un mal ambiente. Es una persona problemática. Engañador, podríamos decir que es una persona que está engañando de alguna manera a la gente y está haciendo quedar mal a la iglesia. Entonces, cuando se presentan estos problemas en la iglesia, yo les voy a explicar, hermanos, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Porque hay veces que la gente, por no saber qué se debe hacer, hacen cosas que son incorrectas. Miren lo que dice la Biblia. En el libro de Mateo 18, libro de Mateo 18, el versículo, vamos a leerlo desde el 15 en adelante, vamos a mirar qué nos dice. Dice la Biblia así: por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, verá, mis hermanos, les voy a explicar. Si en la iglesia hay una persona que es problemática y engañadora, porque pueden haber otras cosas, pero vamos a poner solamente esta vez 2 ejemplos. Si hay una persona problemática y engañadora, ¿qué se debería hacer? Según la Biblia, dice que a esta persona se la debe amonestar. Eso dice la Biblia, que a esta persona se la debe, ¿qué, hermanos? Se la debe amonestar. Y a esta persona se la debe amonestar, y según la Biblia, cuando se lo haga, tiene que hacérselo, dice la Biblia, en presencia de 2 o 3 personas. ¿Para qué es que tiene que haber 2 o 3 personas? En el tiempo de antes, en el tiempo de la ley, la Biblia dice que no se podía hablar algo contra alguien a menos que hubieran 2 o 3 testigos. Por ejemplo, si una persona iba donde los jueces y acusaba a otra persona, esa persona tenía que tener testigos de que lo habían visto o que habían presenciado lo que él aseguraba. Si esta persona no tenía testigos, no se podía presentar con pruebas. Entonces, en el tiempo de la gracia, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Si hay una persona en la iglesia, que, digamos, hermanos, si hay una persona en la iglesia que tiene un problema y si se lo va a amonestar, tiene que estar el pastor y tiene que haber por lo menos 2 diáconos o 3 diáconos. Es decir, para una persona en la iglesia amonestarla, tiene que estar el pastor y tiene que haber por lo menos 2 diáconos o 2 líderes. Y estas 2 personas, aparte del pastor, ¿para qué sirven? Sirven para que cuando se le hable a esta persona, hayan testigos de lo que se le dice y también hayan testigos, oígame lo que le digo, hayan testigos de lo que la otra persona dice. Por eso cuando una persona se la va a disciplinar, eso debe quedar por escrito, Es importante decirles esto. Según nuestra iglesia, cuando una persona se la va a disciplinar, tiene que quedar por escrito un acta con la fecha, cuándo se hizo la reunión, los que estuvieron presentes y los motivos por los cuales se disciplina una persona. Es decir, en una iglesia, a una persona no se la puede disciplinar así por así. Cuando una persona comete una falta, y esa persona ya hay 2 o 3 testigos que digan, sí, nos consta que está haciendo problemas y está engañando. Si ya hay testigos de lo que se lo acusa, entonces a la persona se la cita a una reunión. Y luego que se la cita a una reunión a la persona, se tiene, hermano, que explicarle a la persona por qué se la citó a la reunión
y se le tienen que presentar las pruebas a la persona de qué se lo está acusando. Es decir, a una persona no se la puede disciplinar simplemente porque el pastor le cae mal o porque a un líder le cayó mal. A nadie se le puede hacer eso, hermano. A nadie se le puede hacer eso. Si en la iglesia hay una persona que se la va a disciplinar, a esa persona tiene que tenerse pruebas y tiene inclusive que haber testigos de por qué se lo disciplina y qué fue lo que hizo. Porque si no se hace eso, hermano, se está violando el debido procedimiento que manda la palabra del Señor. Y por ese motivo es que la Biblia dice que los jueces que el Señor establecía para juzgar a Israel tenían que ser personas justas, dice la Biblia, personas correctas que no hicieran pervertir el derecho, dice la Biblia. Entonces, si en la iglesia hay alguien que está haciendo algo malo y se lo va a disciplinar, esa persona tiene que, uno, citársela a una reunión, tiene que presentársele las pruebas de lo que hizo malo, y después de que se le presenten las pruebas, si hay pruebas y la persona no quiere declarar o no quiere decir que se equivocó, pero si hay pruebas, la persona es culpable. ¿Sí me entiende? Si la persona dice, no, yo no he hecho nada, pero hay pruebas, como dice el dicho, ante pruebas, hermano, no se puede nada hacer. Si hay pruebas que la persona está haciendo lo malo, esas pruebas pueden más que lo que la persona diga. La persona puede decir, no, yo no hice nada, pero si hay pruebas, la persona tiene que aceptar que una disciplina. Ahora les enseño esto, aprendan, porque no todo el tiempo hay pastores que les pueden enseñar lo que yo les enseño. Hay pastores que esto nunca se toman el tiempo de enseñarlo, y por eso es que hay iglesias, hermanos, que no tienen fundamento de nada. Ahora les explico esto. Cuando a una persona se la disciplina, el pastor y los diáconos se ponen de acuerdo. Si era una persona que estaba, pongamos un ejemplo, sirviendo en la iglesia, el pastor le retira el cargo, se le retira el cargo a la persona. Si era una persona que estaba con un cargo, se le retira el cargo a la persona. Ya no puede servir en el altar, ni abajo del altar, en ninguna cosa, ni tocando instrumentos, nada, se le retira el cargo. A esa persona se le va a poner una disciplina, y eso sí ya depende del pastor y de los líderes que estén ahí, dependiendo de lo que hizo. Hay disciplinas que duran un año, hay disciplinas que duran 3 años, 5 años, hay disciplinas que duran apenas 3 meses. Bueno, eso depende de lo que la persona haya hecho. La disciplina, hermano, es un tiempo para que la persona reflexione y medite en lo que hizo que estuvo mal. ¿Para qué la disciplina? Para que la persona reflexione y medite sobre lo que hizo mal. Entonces, si la persona es humilde, va a aceptar la disciplina y va a reflexionar. Ahora, si este hermanito, que era problemático y engañador, resulta que estaba aquí en Sotomayor y le pusieron un ejemplo 3 meses de disciplina, pero él dijo, no, yo no me voy a quedar aquí con esa disciplina, y él se fue para Pasto. Ese hermanito se va a congregarse a Pasto, la iglesia primera de Pasto, y allá llega a congregarse en la iglesia primera de Pasto, y llega allá y se ofrece: yo soy un hermano que quiero servirle al Señor, estoy dispuesto para ganar almas. Llega allá, esta disciplina que el hermano recibió aquí en Sotomayor, lo sigue a donde vaya, dentro de nuestra misma iglesia. Eso tienen que ustedes aprender. Si a alguien se lo disciplina por haber hecho algo malo, esa disciplina lo va a acompañar donde sea que vaya. Es decir, la disciplina no es que aquí nomás se le hace y en otra iglesia no. Según nuestra constitución, la disciplina tiene que seguir a la persona donde vaya. Eso es como decir algo que lo cumple o lo cumple. No es que lo cumplo si quiero y si quiero no lo cumplo, no. Si la persona se sujeta a lo que se establece, la persona más rápido va a terminar la disciplina. Ahora, la persona que cometió, pongamos un ejemplo, alguna situación que, digamos, demandaba una disciplina, les enseño esto, verá. Escúchenme con atención. Eso es bien importante que ustedes lo escuchen. ¿Cuántos están atendiendo la enseñanza? Amén. ¿Cuántos les gusta esta enseñanza? Amén. Bueno, ahora les voy a enseñar esto, verá. A una persona se la debe disciplinar, pero no se la debe difamar. Es diferente disciplinar a difamar. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona, un servidor cometió un pecado, digamos un ejemplo, adulteró, fornicó, esto es malo, obviamente. Si un servidor cometió una situación de estas,
fornicó o adulteró y se le descubrió que cometió una cosa de estas, y se habla con la persona, y eso lo sabe solamente él, la esposa, el pastor y los diáconos. Es decir, escucharán en esto, verá. En la iglesia se debe aprender a manejar la confidencia. Es decir, los sacerdotes, nosotros no somos sacerdotes, pero los sacerdotes, a ellos les exigen que cuando les confiesan un pecado, no se lo pueden contar a nadie. A un sacerdote le confiesan muchas cosas, pero un sacerdote nunca puede confesar nada. Y si él llega a confesar eso y le avisan al obispo o le avisan al superior que él dijo eso, lo van a amonestar al sacerdote, usted lo sabía. En una iglesia lo mismo, si alguien cometió un pecado de cualquier clase, no se lo debe difamar desde el púlpito a esa persona. Pongamos que alguien cometió un pecado, se lo va a disciplinar a la persona que cometió el pecado, se lo disciplina, pero nunca se lo tiene que difamar desde el púlpito, porque eso no es ético ni es correcto. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Si alguien cometió un pecado, eso no tiene que publicárselo para toda la iglesia, porque en la iglesia hay gente que la lengua no la saben controlar. Hay gente en la iglesia que escuchan un problema que hay en la iglesia y van y se lo cuentan al marido que es inconverso, van y se lo cuentan a los hijos inconversos, y después es que difaman las cosas de Dios. Por eso es que difaman la iglesia, porque hay gente que no sabe guardarse nada. Hay gente, hermanos, que no se sabe guardar nada. Cualquier cosita la cuenta, cualquier cosita la anda avisando. Eso no se debe hacer, hermanos. Eso no se debe hacer. Si en la iglesia pasa algo de esto, entre menos gente lo sepas, mejor. Porque entre más gente lo sepa, más chisme, más bochinche, más difamación. Eso pasa, mis amados. Entonces, en la iglesia, si alguien comete un pecado, obviamente que no se le va a aplaudir, porque el pecado es malo. Pero a la persona no hay que difamarlo. Eso sí, jamás. Alguien cometió un pecado, usted sabe que cometió un pecado, pues no lo difame, hermano. No la difame, hermano. ¿Sabe por qué no hay que hacer eso? ¿Quiere que le dé un versículo de la Biblia para que sepa por qué no hay que difamar a una persona que comete un pecado? ¿Por qué? Vean. Yo les enseño eso. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Si alguien comete un pecado, tiene que cumplir su disciplina. Eso sí, no se le va a decir que no. No, la disciplina tiene que cumplirla si cometió un pecado. Pero a la persona que cometió el pecado no se la debe, hermano, empezar a discriminar en la iglesia. Si es un pecado como el que estamos mencionando, porque pues ahorita vamos a ver que esto se pone más candente todavía. Estamos empezando solamente con lo que es, hermanos, la disciplina. Ahorita vamos a llegar a lo que es la excomulgación. Esto es algo todavía más tremendo, pero pues que todavía no lo he explicado. Miren lo que dice, vean. Oiga lo que dice, vean. Gálatas 6, porque hay que tener cuidado con esto. Gálatas 6, versículo número 4, de Leo. Miren lo que dice, vean. Así, no, Gálatas 6.1. Gálatas 6.1, vean. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, estamos hablando de un pecado. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo hay que restaurarle? Espíritu de mansedumbre. Mire, con espíritu de mansedumbre, es la Biblia. Considerándote a ti mismo. Considerándote, en pocas palabras, como si yo estuviera en ese lugar. No sea que tú también seas tentado. Es decir, la Biblia dice que si alguien comete alguna falta, hay que restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, y que nosotros tenemos que considerar que tal vez a nosotros nos pudo haber pasado o nos puede pasar. Es decir, uno cuando juzga hay que tener cuidado, porque uno como juzga también va a ser juzgado. Por eso hay que tener harto cuidado cuando uno juzga, porque cuando uno juzga, así como uno la aplica, también se la van a aplicar a uno.
Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque la Biblia dice, mire, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y qué quiere decir el escritor? Que a usted también le puede pasar la misma situación. Eso es lo que quiere decir el escritor, que tenga cuidado por eso, a no ser una persona que llegue con soberbia, no, sino que con humildad, al que se cayó, pues ayudarlo a levantarlo. Amén. ¿Sí me hago entender? Amén. Bueno, entonces, ahora sí viene algo más tremendo. Si a una persona se la disciplina, pero la persona no se quiere someter, no se somete, porque hay unos que se someten y otros no se someten. Si en la iglesia a alguien se le disciplina o se le llama la atención y no se somete, ¿qué se debe hacer? Volvámonos a Mateo, donde estábamos leyendo. Si esa persona no se quiere someter, ¿qué se va a hacer? Mateo 18, versículo número 17, dice así: y si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir gentil? ¿O qué quiere decir publicano? Los publicanos eran tenidos por ladrones. Por eso eran tenidos los publicanos, por ladrones. Y los gentiles eran tenidos por paganos. Es decir, cuando se habla de gentil, se está hablando de una persona pagana. ¿Qué es una persona pagana? Una persona pagana es una persona que adora falsos dioses. Es un pagano. Y un publicano era conocido porque ellos recibían el impuesto para Roma, pero se quedaban con más, ¿sí me entiende? Para ellos. Entonces eran tenidos, ¿por qué? Por ladrones. Si una persona en una iglesia se la amonesta, se la disciplina, y la persona no se sujeta, no se somete, a esa persona, según la Biblia, se la debe tener por gentil y por publicano. Es decir, a esa persona ya no se la puede tener como hermano en el Señor, o no se la puede tener como hermana en Cristo. Eso es bien importante que usted lo sepa. Como decir, persona que se la amonesta y sigue haciendo lo malo después de haberse amonestado, se lo debe tener, ¿por qué? Por gentil, por publicano. Eso es lo que se debe hacer. Si aquí en la iglesia, pongamos un ejemplo, una persona se la amonesta, se le ha amonestado a esa persona, y la persona sigue haciendo y deshaciendo y no tiene temor de Dios, entonces en ese caso, hay que decirle ya a la iglesia, hermanos, tal persona no lo vamos a tener como hermano o como hermana, porque se lo ha amonestado, se le ha dicho que cambie y no ha querido cambiar. Por tal motivo, no se le va a llamar hermano. Eso es importante, ustedes sepan eso. Hermano no es cualquiera. Uno tiene la costumbre, porque eso es verdad, uno tiene la costumbre de decirle hermano a cualquiera, pero bíblicamente no se le puede decir hermano a todo mundo. La costumbre que uno tiene es lo que le hace decirle hermano a toda persona, pero bíblicamente no se le puede decir hermano a toda persona. Vamos a mirar, hermanos, que lo que yo les digo, todos por la palabra del Señor, porque a mí siempre me ha gustado, hermanos, ser por la Biblia. Vamos a mirar un ejemplo, ¿verdad? En Primera de Corintios creo que está. A ver, esperen un momentico, primera o segunda. A ver, esperen un momentico, hermanos. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 5, 9. Primera de Corintios 5, 9. Para que se den cuenta que lo que yo les digo es verdad. Oigan lo que dice, Primera de Corintios 5, 9. Yo por eso les digo, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Sí les han explicado esto alguna vez o no? No. Bueno, todos hoy están aprendiendo. Amén. Vea, Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal caso sería necesario salir del mundo, porque está hablando que el mundo está lleno de estas personas. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Aquí habla de los pecados, ¿verdad? Fornicario o avaro, o idólatra,
habla de idólatra también, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire que la palabra del Señor es muy clara y nos habla, hermano, inclusive, mire, dice de que si hay personas que están practicando, sea la borrachera, o son idólatras, o son maldicientes, o ávaros. Bueno, miren que dice la Biblia, inclusive con el tal ni comáis, dice la Biblia. Eso que está diciendo la palabra de Dios parece como muy cortante. ¿Sí o no? Que parece como cortante. Pero mire que esto es algo, hermano, que el Señor lo dejó para que nos demos cuenta lo delicado que es las cosas con Dios. Porque mire, hermano, vean, si una persona persiste en hacer estas cosas malas, según 1 Corintios 5:9, a esta persona no se la puede llamar ¿qué? Hermano. Se le puede decir de cualquier otra manera, pero no se le puede decir hermano. Se le puede llamar por el nombre, se le puede llamar por el apellido, como usted quiera, pero no hermano, no hermanos. Entonces, esto es bueno que lo tengan en cuenta. En el caso de qué, hermanos, de la disciplina. Estamos hablando de la disciplina. Ahora sí, alguno puede decir, pastor, ¿y ustedes quién les da la autoridad para hacer esto? De decir que quién es hermano y quién no es hermano. Vamos a mirar la Biblia. Primera de Corintios 6, versículo 1. Esto, hermano, ¿sabe por qué lo estableció Dios en la iglesia? Para que la iglesia sea temerosa de Él y sea santa. Por eso lo dejó Dios. Miren, Primera de Corintios 6, 1. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La Biblia habla que cuando alguien tiene un problema, no tiene que ir ante los tribunales del hombre, de aquí de la tierra. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿quién va a juzgar al mundo con Cristo? Nosotros, dice la Biblia. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mire, la Biblia dice que la iglesia le va a ayudar a juzgar a Cristo, al mundo, y esto ya. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La Biblia habla que la iglesia le va a ayudar a juzgar a Cristo, a los ángeles. ¿Cuál ángeles? Los que se rebelaron. Mire, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Dice, pues si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los de menor estima de la iglesia. Para vergüenza os digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. Como decir, la Biblia habla que dentro de la iglesia sí se puede juzgar lo que está mal. Hay gente que dice que es malo juzgar. Es malo juzgar, pero injustamente. Es decir, no se debe juzgar, es injustamente. Pongo un ejemplo. Si yo soy, un ejemplo, un ladrón, y hay un hermano que lo acusan de ladrón, y yo voy donde el hermano que le dicen que es ladrón, y yo soy más ladrón, pues un ladrón, ¿cómo le dice a otro ladrón? ¿Sí me entiende? El que va a juzgar, obviamente que tiene que ser una persona que viva lo que dice. Tiene que ser una persona que aplique lo que habla. ¿Sí me entiende? Tiene que tener autoridad moral. Autoridad moral quiere decir que la persona practica lo que habla y vive lo que dice. Entonces, y juzgar justamente es, como les dije, hermanos, no mostrando favoritismo ni haciendo acepción de personas. Si una persona va a juzgar, dice la Biblia que lo haga justamente. Y la Biblia habla que dentro de la iglesia se deben juzgar las cosas que están mal, pero justamente. Eso siempre téngalo en cuenta. ¿Cómo hay que juzgar las cosas? Digan conmigo, justamente. Nunca hay que juzgar injustamente. No, es que me dijeron, es que se me hace. No, si usted va a juzgar algo, que tenga pruebas. Como dice el dicho, si usted dice que el gato es blanco, tiene que tener en la mano los pelos del gato para que muestre que son blancos. Y si usted dice que el gato es negro, pues tiene que tener los pelos del gato en la mano que sean negros. Porque así son las cosas, hermano. Así son las cosas con Dios. No se debe juzgar sin pruebas, porque eso sería injusto. Ahora viene lo más duro, hermano, que aunque esta enseñanza es extensa, ya llega la parte de la excomulgación.
¿En qué caso se debe excomulgar a una persona? Verá, hermanos, todos los pecados son pecados, pero hay pecados que son más graves. Es decir, todos los pecados son malos y llevan a la perdición a la persona. Pero hay pecados que son, digan conmigo, escandalosos. Escandalosos, hay pecados escandalosos. Es decir, todo pecado es pecado, pero hay pecados que son escandalosos. ¿En qué caso se debe excomulgar? Ahora le explico. ¿Qué significa excomulgar? Excomulgar quiere decir lo siguiente. Digan conmigo, separar. Cuando hablamos de excomulgar es separar del cuerpo de Cristo. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Excomulgar es a una persona separarla del cuerpo de Cristo. Cuando una persona se la descomulga de la iglesia, es una persona que se la saca de la iglesia, prácticamente se le dice, usted ya no pertenece al cuerpo de Cristo por los siguientes pecados que cometió o cosas malas que hizo. Es decir, cuando se descomulga a alguien, a esa persona si se la descomulga es porque es una persona que ya no pertenece a la iglesia. Al otro se le decía publicano, al otro se le decía, ¿cómo es la otra? Gentil. Pero descomulgar es más severo todavía. Descomulgar es más severo todavía. Porque cuando alguien se descomulga, es una persona, hermano, que puede decir que está como anatema. Como decir, cuando alguien es descomulgado, es un anatema. ¿Y qué es un anatema? Un anatema es una persona maldecida por Dios. Eso quiere decir anatema. Alguien maldecido por Dios. Eso es un anatema. Es decir, cuando se descomulga a alguien, es porque es un anatema. Alguien ya maldecido hasta por el Señor. Entonces, ¿en qué caso se debe descomulgar a una persona de la iglesia? Vamos a mirar los casos en los cuales a una persona sí se la puede descomulgar. Vamos a mirar 1 Corintios 5, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 5, versículo 1 hasta el versículo número 5. ¿En qué caso se debe descomulgar una persona de la iglesia? Mire lo que dice la Biblia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais, más bien, dice, haberos lamentado para que fuese quitado. Es decir, cuando hay una persona que está haciendo algo malo, hay que orar para que sea quitado, dice, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Cuando en la iglesia hay una persona que es anatema y esa persona de la iglesia no se la excomulga, la maldición le está cayendo a toda la iglesia. Si en la iglesia hay una persona que es anatema o una persona que es digna de ser descomulgada y no se la descomulga, eso trae para la iglesia el juicio de Dios. Como decir, el Señor, como la iglesia no ejerce lo que manda el Señor, entonces el castigo va a caerles a todo. Cae frialdad, cae pesadez. Es decir, la iglesia queda a merced de Satanás. Pero si la iglesia obra justamente, esa persona que hizo lo malo, a esas que le va a llegar el castigo, no a la iglesia. Porque así pasan las cosas con Dios. Cuando no se hace lo que se debe hacer, entonces la iglesia es la que termina en problemas. Miren lo que dice la Biblia, verá. Estamos leyendo. Dice el versículo 3. Ciertamente yo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí ya se está hablando desde la excomulgación. Es decir, entregar a Satanás
es descomulgar a una persona. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra entregar a Satanás, se está hablando de la excomulgación. Eso quiere decir que la persona se la separa de la iglesia. Como decir, es como usted tener un dedo con, pongamos un ejemplo, con gangrena. Es un ejemplo. Si a usted no le cortan el dedo, le va a llegar la gangrena para la mano y luego para todo el cuerpo. Entonces, según la Biblia, esa persona que ya es una persona anatema, toca cortarla, en pocas palabras, sacarla, o si no, todo el cuerpo se va a terminar dañando. Eso es lo que quiere decir el Señor. Es decir, Pablo dice que tenían que a la persona orar para que el Señor la quite, porque si no, iba a estar toda la iglesia bajo juicio. Es decir, como en el tiempo de Josué, que habían pecado Acán y sus hijos, y quienes estaban llevando el bulto. Todos, es decir, por los pecados de esos hombres, todos llevando el bulto. En la iglesia pasa lo mismo. Si hay una persona anatema en la iglesia, si en la iglesia hay una persona que es digna de ser descomulgada y esa persona no se la descomulga, toda la iglesia está llevando el bulto y va a llevar la iglesia maldición. Así los demás no pequen, pero están llevando también el pecado de la otra persona, porque no se ha hecho justicia como manda la palabra de Dios. Ahora sí, este hombre de 1 Corintios 5:1, lo que había hecho era que, como decir, yo les voy a poner un ejemplo, era un joven que con la madrastra cayó en pecado. Como decir, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como decir un ejemplo, había un hombre de la iglesia que se le había muerto la esposa. Entonces él se volvió a casar, pero había dejado con la anterior esposa hijos. Entonces resulta y pasa que el demonio pues tentó a este joven, tentó a la esposa que era una hermana de la iglesia también, y acontece y pasa, hermano, que este joven se empieza a enamorar de la madrastra, y al enamorarse de la madrastra pues terminó acostándose con ella. Eso ha pasado, hermanos. Eso pasa en casos de que padrastros con hijastros, eso pasa, hermano, que se meten. Yo he visto de todo, hermanos, y eso no se me hace raro. Eso yo he visto de todo, hermano. Entonces, esto fue lo que pasó. El joven se acostó con la madrastra, y a eso se le llama incesto, según la Biblia. Incesto, se llama incesto. Entonces, Pablo se enteró de que estaba la iglesia de los Corintios, mejor dicho, hermano, eso había una manada de desorden allá, que Pablo se enteró de eso y envió este capítulo a esa iglesia, les envió esta carta, el capítulo 5, y los empezó a exhortar a los líderes, porque a este joven no le habían hecho nada, lo tenían ahí en la iglesia como si nada, y estaba dando un testimonio pésimo, ¿sí me entiende? Estaba haciendo una cosa bien mala ante los ojos de Dios, y este joven no le había hecho nada. Entonces Pablo dice, reúnase y a la persona entréguela a Satanás. En pocas palabras, descomúlguela del cuerpo de Cristo. Ya no es hijo de Dios, ya no es miembro de esta iglesia. Aquí no es bienvenido. Eso es descomulgar a una persona. Amén. En el otro caso, del que está en disciplina y se llama gentil y publicano, a él hasta ya no se le puede. ¿Me entiende? Es decir, hasta el otro está mal, pero este está más mal todavía. Es decir, si en la iglesia alguien, por ejemplo, que un papá se puso a tener cosas con los hijos, eso es para descomulgar. ¿Sí me entiende? O si un hijo se mete con la madrastra, eso es para excomulgar. Si una persona habla mal de la Santa Cena, eso es para excomulgar a la persona. Si blasfema contra la Santa Cena, eso es para excomulgar a la persona. Porque son cosas que son graves, ¿se me entiende? Es decir, hay cosas que no ameritan a que alguien se lo excomulgue, pero hay cosas que son graves, entonces sí ameritan. Entonces, ¿qué casos ameritan que se excomulgue una persona? El primer caso, casos escandalosos de inmoralidad. Y ahora viene la segunda parte, cuando se excomulga una persona, también puede ser por causa de, digan conmigo, de blasfemias o herejías. Digan conmigo, blasfemias o herejías. Entonces, vamos a mirar, hermanos, qué casos debe también excomulgarse una persona de la iglesia. Ya hablamos de casos de escándalos
que son cosas que, mejor dicho, uno dice, no, pues qué horrible eso que se vio. Es decir, cosas más graves que el adulterio, porque el adulterio no da para excomulgación, ni la fornicación, pero hay cosas que sí dan para que se descomulgue una persona en la iglesia. Y vamos a mirar un ejemplo, ¿verdad? Les voy a leer la palabra de Dios en 1 Timoteo 1, versículo número Primera de Timoteo 1, versículo número 19 y 20. En este caso aquí se habla de otras personas que fueron descomulgadas de la iglesia, pero aquí también es casos graves. Vean, escúchenme lo que dice. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Cuando alguien se aparta de la fe verdadera, naufraga. Quiere decir que se hunde como un barco, se hunde en el pecado. Los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a ¿qué? A blasfemar. La Biblia habla de dos personajes, Himeneo y Alejandro. Y el apóstol Pablo dice que por blasfemos los entregó ¿a quién? Los descomulgaron de la iglesia. Es decir, estos eran unos hermanos de la iglesia que empezaron a salir con doctrinas raras y empezaron a enseñar doctrinas que no mandan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pablo le tocó descomulgarlos de la iglesia porque ellos estaban blasfemando y haciendo que la gente blasfemara. Estaban enseñando falsas doctrinas, para que usted me entienda más claro. Es decir, ellos estaban enseñando herejías, estaban enseñando cosas que el Señor no manda. Y por este motivo, ellos fueron, hermano, descomulgados de la iglesia. Vamos a mirarlo otra vez. Ahora, segunda de Timoteo 2, versículo 17. Ahora se le agrega otro. Aquí eran Himeneo y Alejandro, pero ahora viene otro. Segunda de Timoteo 2, 17. Dice la palabra de decir, y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora es otro, ahora era Alejandro, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, mire ¿cuál era el problema de estos? Que decían que ya había ocurrido la resurrección. Ellos estaban diciendo que la resurrección ya había ocurrido de los muertos. Y estaban diciendo a la iglesia, es que ya ocurrió la resurrección, estaban diciendo. Y la gente estaba confundiéndose, ¿cómo ya ocurrió la resurrección? Entonces, ¿a qué hora vino Cristo? La gente decía, sí, ya ocurrió la resurrección. Estos estaban diciendo que la resurrección ya había ocurrido. Y como ellos no dejaban de enseñar mentiras, Pablo le tocó ¿qué? Entregarlos a Satanás, descomulgarlos de la iglesia. Es decir, una persona que se ponga a enseñar herejías, que se ponga a enseñar tonteras en la iglesia y no se retrate de lo que dice, es una persona que tiene que ser descomulgada. Es decir, hay gente que es distinto, por ignorancia habla cosas que no sabe, eso es distinto. Pero como decir, descomulgar es a una persona que sea apóstata, falso maestro y que no se retracte. Que si, por ejemplo, si yo digo algo que está mal, pero lo dije por ignorancia, lo dije porque de pronto no sabía bien, es distinto. Pero yo digo después, no, yo me equivoqué, no sabía bien. Pero si yo digo, no, si yo lo que digo es así y así, y el que me crea bien, entonces eso da para que sea descomulgada la persona de la iglesia. Si la persona se pone a enseñar mentiras, cosas que la palabra de Dios no manda. Entonces, hermanos, ahí vamos a dejar la enseñanza. Entonces, ya aprendieron un poquito qué es la disciplina y qué es descomulgar a una persona. Si en la iglesia, pongamos, una persona cae en esto, entonces ahí se lo tiene que descomulgar. Pero yo sé que con la ayuda de Dios, hermanos, esto es no es para tener miedo, sino que esto es para ¿qué? Para ser mejores siervos del Señor. Entonces, yo creo que ya puede ponerse de pie, mis hermanos.
Vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza. Vamos a agradecer al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta enseñanza que nos has permitido recibir en esta hora. Señor, que la palabra quede sembrada en los corazones, en las mentes, en las almas de cada persona, Señor. Y que esta palabra nos ayude a tener más a Dios, a acercarnos más a Dios. Que esta palabra, Señor, nos ayude a ser mejores cristianos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ofrendar y luego sí, yo creo que ya terminamos con una oración.